Saludos y bendiciones. Qué bueno es estar juntos nuevamente en nuestra aula virtual de Acabi. Es un placer que esté con nosotros. Quiero compartir con ustedes estas imágenes donde vamos a estar entrando en breve a una pequeña información acerca de la Biblia y las traducciones. Esto es algo leve, pero antes tengo que decirle lo de siempre, lo que han estado esperando de esos grandes teólogos. Perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido en hablar al respecto de estos temas. Así que si vamos a hablar de las traducciones de la Biblia, tengo que decirles a ustedes que solamente voy a estar hablando algo leve respecto a las traducciones en español, en latín, tal vez de las versiones que nosotros más estamos leyendo o tenemos conocimiento. Así que esta es solamente una breve historia. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, en arameo y en griego. Sin embargo, tenía toda la intención, a través de este mensaje, Dios quería bendecir a todas las naciones. Aunque fue escrita en arameo, en hebreo y en griego, Dios tenía en su plan bendecir a todos los pueblos. Según John Frame, cuando él habla acerca de la traducción de la Biblia, él dice que el libro de Hechos fue una traducción sobrenatural del Evangelio. Dice que Pablo predicaba en muchos idiomas. Pedro predicaba en muchos idiomas el día del Pentecostés, que la gente que estaba ahí se está refiriendo a los 120 que estaban reunidos, que ellos hablaban en diferentes idiomas, conocido como el don de lenguas, donde la gente entendía lo que ellos estaban diciendo de diferentes partes. Entonces, John Frame dice que Dios provocó una traducción sobrenatural más allá de lo que nosotros sabemos para comunicar las buenas nuevas. Entonces, cuando estamos hablando de traducciones, vamos a estar hablando de eso, cómo Dios está en el propósito de que la Biblia se traduzca y que pueda llegar a todos los pueblos que necesitan escuchar de la palabra de Dios. ¿Okay? Antes de la invención de la imprenta de Gutenberg, por allá en la Edad Media, la Biblia, antes de él, se escribía a mano, se copiaba a mano. Los escribas eran personas especializadas en el ámbito de la escritura. No eran cualquier persona, simplemente levante la mano a ver quién quiere traducir ahora esta parte de la Biblia. No. Eran una especie de personas capacitadas como los doctores. Estoy hablando de no solamente que tenían una licenciatura, pues una maestría, sino que poseían algo así como un doctorado. Eran personas muy capacitados y ellos desarrollaron métodos complejos para contar palabras y letras a fin de asegurarse de que no hubiese errores. Para ellos tenemos, en la imagen tenemos ahí algo muy cerca del Mar Muerto, que es donde están las cuevas del Qumran, donde sacaron los rollos del Qumran, miles de escritos desde el siglo I o siglo 2 o 3 antes de Cristo que se encontraron, creo que del siglo 2 antes de Cristo se encontraron esos rollos que ahí fueron escritos. Bueno, los escribas estaban especializados en traducir las escrituras y lo llevaban de esa manera, ¿ok? Letra por letra, renglón por renglón, para asegurarse que no había errores. Y hay algo ahí bien interesante, que en aquel entonces las letras estaban todas juntas, no estaban separadas, no había puntos ni comas, no había acentos, a eso se le llamaba uncial. Entonces, a eso, vea usted otro de los videos donde estamos hablando de ese griego uncial,
de ese hebreo uncial donde no había nada hasta que aparecieron los masoretas. Ese es otro estudio. Búsquelo aquí en este mismo canal para que vaya informándose más de cómo nosotros recibimos la Biblia aquí en el planeta Tierra, cómo recibimos la palabra de Dios en el planeta Tierra. ¿Cómo se traduce la Biblia? Bueno, esto va a ser a un vuelo de pájaro. La Biblia se puede traducir literalmente, palabra por palabra. También pensamiento por pensamiento. Pero aquí dicen los teólogos que existe un peligro de que se puede malinterpretar el texto. O la equivalencia dinámica, ponen palabra por palabra, pensamiento por pensamiento, y de ahí sacan una forma. O también existe la tercera, la cuarta, que es la paráfrasis, que ahí más o menos cambian y dicen la idea, pero no está traducido palabra por palabra, ni pensamiento por pensamiento, ni en una equivalencia dinámica. Solamente la paráfrasis a lo que el traductor se imagina de lo que quiere decir, y él hace una paráfrasis de lo que él piensa que está diciendo la escritura. En la historia de las traducciones de la Biblia comienza desde antes de la época de Cristo, con traducciones judías del Antiguo Testamento al arameo de los primeros targums. Voy a estar hablando un poquito, y ahí también aparece la Biblia al griego, la Septuaginta. Hablemos primero del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, cuando es traducido, se escriben estos targum, que los targum es la designación característica de las traducciones arameas o paráfrasis del Antiguo Testamento. Entonces, están tomando lo que es el Antiguo Testamento y están haciendo ahí una traducción aramea o paráfrasis del Antiguo. Después del regreso del exilio, esto es cuando viene Esdras y Nehemías, recuerden ustedes, se conoce como el periodo o el tiempo del Segundo Templo. El arameo gradualmente ganó ascendencia como el lenguaje coloquial sobre el decadente paleohebreo. O sea, el Targum está traduciendo, están trayendo en el Targum, están trayendo del paleohebreo o el hebreo antiguo y lo están llevando al lenguaje arameo. Entonces se cree que fue Esdras quien recopiló todos los escritos y lo transliteralizó del paleohebreo, del hebreo antiguo al arameo, porque ya Esdras y Nehemías, todos los que venían del exilio, ellos ya hablaban arameo, ya no hablaban el hebreo. ¿Ok? Quiero dejar aquí algunos targumines. Targumin es el plural de Targum. Entonces, tenemos aquí 5, los Targumín de Qumran, el Targumín de los profetas, el Targumín del Pentateuco, el Pergamín de los escritos, Targumín de los 5 Megillot, o sea, donde está Ruth, Cantar, Lamentaciones, Colet, Esther. De ahí están hablando estos 5 volúmenes que tenemos aquí, esos diferentes targumines, pero tenemos que recalcar en esto del Targum, de las traducciones, de los comentarios de la Biblia. Dentro de esto, en el Targumín del Pentateuco, aparece el Targum de Onkelos. Esto se le atribuye a Aquila, que Aquila está traduciendo su primera versión del arameo al griego. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿ok? O la Tanakh, o Tanaj. Lo está traduciendo del hebreo al griego. Es el primero, el Targum de Onkelos, él traduce todo lo que se conoce como la Tanakh o la Tanaj, la traduce del arameo, del hebreo al griego, o del arameo al griego. ¿Ok? Cuando él lo traduce, tenemos que ver este asunto, la versión griega de él. Él, al estar leyendo, y se lo dejo ahí solamente para que sigan investigando ustedes, pero él estaba molesto porque la Septuaginta principalmente estaba traduciendo algo
ahí en Isaías 7:14, cuando dice que había una mujer virgen. Entonces aquí le dijo, espérate, aquí no habla de ni, en el original no habla de ninguna mujer virgen, sino que está hablando de una mujer joven. Entonces hasta ahí lo deja él, y no estaba muy de acuerdo con lo que dice la Septuaginta, que cambiaron esa palabra del hebreo de joven a virgen. Entonces yo lo dejo ahí, ya lo estaremos hablando en algún otro video tocante a esa traducción que hace la Biblia Septuaginta, ¿ok? Aquí tenemos otro de los detalles de la Biblia Septuaginta. Ya dejamos los targumines por allá, del hebreo al griego o del hebreo al arameo, cómo se está traduciendo el Antiguo Testamento. Ahora estamos llegando a la Biblia Septuaginta. La Septuaginta, supuestamente la escribieron debido a que Aristeas, hay otra carta de Aristeas, después se conoce como, esa carta creo que es un apócrifo deuterocanónico, no entró a la Biblia, este libro, esta carta de Aristeas. Aristeas, él es un griego y él escribe a Ptolomeo para que tengan la Biblia hebrea ya en la biblioteca. Entonces de ahí se dice que este Aristeas, estaba dando un poco mal el dato ahí, me confundí a la hora de estar hablando, pero Ptolomeo le escribe a Eleazar para que emprenda la traducción y toda esa información, aquí le estoy dando bien el detalle, perdóneme, tuve una laguna mental ahí, un colapsus. Me equivoqué por estar pensando en otras cosas ahí de esta carta. La carta de Aristeas registra que Ptolomeo, Filadelfo, Ptolomeo le escribe a Eleazar, el sumo sacerdote de los judíos, para que emprenda esa traducción del arameo o del hebreo al griego. Y es ahí de donde se dice la tradición que buscaron a 72 judíos que lograron traducir esta famosa versión que usted conoce como la Septuaginta. Entonces de ahí parece ser que viene la primer traducción del hebreo al griego, la Septuaginta, pero dije, parece ser porque hay una historia por ahí de que dice que a estos judíos manda a estos hombres que se encierren en cuartos diferentes, que traduzcan la Biblia, que cuando regresa está exactamente idéntica de todo. Bueno, este es un asunto, pero yo creo que más bien hubo un método científico en aquel momento que lo hicieron con todo propósito, lo hicieron no de una manera mística, sino que la traducen ahí con los escribas, tratando de que el pueblo griego, para los judíos que hablan griego ahora, pudieran tener la Biblia Septuaginta. Ya ahí estaba. En la Septuaginta se escribe en ese periodo cuando dicen que Dios se caía, cuando hay los 400 años de silencio. La Septuaginta contiene libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento y libros apócrifos del Antiguo Testamento. No voy a tratar esto. Vaya usted a otra de nuestras clases donde hablamos de qué son los libros deuterocanónicos. Y también en otro video están qué son los libros apócrifos. Así que de eso lo vamos a hablar en otros 2 videos. Por favor, búsquenos ahí. Pero también quiero decirles algo que está ahí en el asunto, en lo que es parte de la historia, porque es muy probable que Jesús y los apóstoles muchas veces usaron los libros deuterocanónicos. No se me asuste, no se me asuste, pero se cree que cuando Jesús iba a las sinagogas a leer las escrituras, en algunas sinagogas tenían la Septuaginta. Porque tengo que decirles esto, en los tiempos de Jesús había 2 antiguos testamentos o 2 traducciones o 2 versiones, como usted le quiere llamar. Había 2 antiguos testamentos que estaban en función. Estaba la Tanaj o la Tanaj,
era un escrito en hebreo. O sea, el Antiguo Testamento escrito en hebreo, la Tanakh o la Tanakh, pero también estaba el canon alejandrino, o sea, en otras palabras, la Septuaginta, que fue escrita en el siglo II antes de Cristo. O sea, esos dos libros tocante a la palabra de Dios del Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos, ya circulaban dos traducciones. Entonces ya existía ahí ese ese desacuerdo o esa curiosidad como la que tenemos hoy. ¿Cuál traducción de la Biblia es la correcta? ¿Cuál traducción de la Biblia es la que debemos de leer? ¿Cuál traducción de la Biblia es la que debemos de tener en el púlpito? ¿Cuál traducción es en la cual debemos de usar nosotros para predicar? Entonces, basado a eso, en el tiempo de Jesús había dos antiguos testamentos, en hebreo y en griego. La Tanaj totalmente en hebreo para los judíos que eran bien conservadores, pero también estaba el canon alejandrino o la Septuaginta, la cual eran judíos que hablaban griego o que conocían el griego. En otras palabras, era la época de la helenización, pues. Entonces ellos leían la Septuaginta y se cree que los apóstoles, de hecho, varios textos o información que tienen los escritos del Nuevo Testamento, no se me asuste, pero varios escritos que están en el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento usaron la Septuaginta. Miren nomás, para hablar de eso. Entonces, hasta ahí se lo dejo, hasta ahí, porque a finales del siglo II después de Cristo, los judíos tuvieron una reacción muy estricta y formaron el canon del Antiguo Testamento. En otras palabras, cuando los judíos se ponen de acuerdo, porque hay el canon alejandrino, la Septuaginta, donde hay judíos que hablan griego, que están leyendo la Septuaginta, ellos dijeron, espérate, no, esto no va a ser así. Entonces ellos formaron el canon del Antiguo Testamento y la Tanakh sacó los libros deuterocanónicos y los libros apócrifos. Ellos dijeron, esto no entran aquí. Vea ese video que habla el canon bíblico, porque ahí estoy explicando un poco más sobre este asunto. ¿Ok? Esta es una de las traducciones que se conocen. Bueno, les estaba hablando de esos dos volúmenes que hay en el griego y en el hebreo. Los cristianos y los judíos empezaron a tener ese choque, empezaron a tener problemas, y los judíos decidieron traducir el Antiguo Testamento al griego para los judíos helenizados. Ustedes dijeron, no vamos a usar, ¿qué? No vamos a usar la Septuaginta. Nosotros vamos a traducir nuestro propio Antiguo Testamento. Entonces ahí tendremos Aquila, del cual le hablé hace unos minutos atrás, Sinmaco y Teodosión. Entonces ellos traducen el Antiguo Testamento, la Tanakh, al griego para los judíos helenizados, para que los judíos helenizados no leyeran la Septuaginta. Más sin embargo, la Septuaginta se fue convirtiendo en el Antiguo Testamento preferido por los cristianos. De hecho, les dije, los autores del Nuevo Testamento, muchos de ellos utilizaron la Septuaginta para dar referencia al Antiguo Testamento. ¿Ok? Sí, vamos para allá. Hay que ver el otro video del canon. Simaco, él traduce esta escritura cerca del año 200 después de Cristo. Se le acusa a él que tiene una doctrina ebionita. En otras palabras, esta doctrina es adopcionista. ¿Qué quiere decir? Que Jesús fue elegido hijo de Dios en el momento de su bautismo. O sea, Jesús nace como hombre, pero es elegido como hijo de Dios en el momento de su bautismo. Para eso existe un libro un evangelio donde explica esta doctrina, que se llama el Evangelio de los 12. Es un apócrifo. Vea el otro video de los apócrifos, porque ahí explico un poquito más de esto. Vayamos. Teodosión, él también describe
los profetas menores de lo que hablaba. Luego tenemos una traducción por ahí que fue completada en el año 240, que tiene 6 columnas paralelas. No es la que usted está viendo en pantalla, pero que contienen los textos hebreos. Una transliteración griega, la versión de Aquila. Entonces de ahí toman en estas 6 columnas, vea lo que tiene: la transliteración griega, la versión de Aquila, la versión de Símaco, la nueva versión de la Septuaginta y la versión de Teodosión. Entonces ahí estaban las 6 versiones para que la gente lo pudiera mirar. Exapla de Orígenes. Este tiene 15 volúmenes, se han perdido. Solamente tenemos pequeños fragmentos o citas marginales que otros textos, otros escritores nos hablan de esta Exapla de Orígenes. Orígenes lo hace, vea qué maravilla, en el año 240, para que empiecen a comparar. Qué chulada de volumen. Lástima que se perdió y que no lo tenemos, esas traducciones. La revisión de Luciano. Luciano, este fue en el siglo III después de Cristo. Él traduce esa versión del Antiguo Testamento de los antiguos griegos. Su objetivo era acercar el griego al texto hebreo, aunque su ortodoxia era algo dudosa. Bartolomé, o San Bartolomé, como usted lo conoce, aparentemente consideró la recensión de Luciano como una Septuaginta, pero vea lo que usa: degradada y corrupta. Esta es la traducción de la recensión de Luciano. Y ahí vamos, aquí tenemos de la Septuaginta, que se toma la Septuaginta para seguir traduciendo, para que sigan llegando. Viene la Vetus Latina del siglo II, las versiones coptas del siglo III, la Armenia del siglo V, la Etíope 4 y 5, en el siglo 4 y 5, la gótica del siglo IV y la georgiana del siglo V. Este es cómo toman la Septuaginta como una base para empezar las traducciones. Voy ahí. El Papa Dámaso, aquí empieza lo que nosotros vamos conociendo. El Papa Dámaso nombró a Jerónimo su secretario, luego lo designó para hacer una traducción de la Biblia. Se cree que Jerónimo usó la versión de Símaco para la producción de la que nosotros conocemos como la Vulgata Latina. Esto fue en el año 340 al 420, cuando vivió San Jerónimo. Él traduce ahora la Biblia del griego al latín. Al latín. La está trayendo al latín. Más sin embargo, tenemos que decir que en el año 1280 es la primera Biblia que se traduce a una traducción que no fue al latín, fue la Biblia alfonsina. O sea, ya tenemos a San Jerónimo, que tiene la Vulgata Latina. O sea, ya para este momento ya podemos decir que se está funcionando entre el pueblo las 3 más grandes, que es la hebrea, ¿verdad? La Tanakh. Luego está la del griego, la Septuaginta, y luego entra la Vulgata Latina, que son las más prominentes. Pero en el año 1280 se produce la primer Biblia que ya no está en latín, sino que ahora la lleva al castellano. Según varias fuentes protestantes, afirman que se trata de una paráfrasis de la Vulgata solamente, pero este no está en latín, este está en castellano. Ya tenemos la Biblia en castellano. Vamos a ver las Biblias anteriores a la Biblia del Oso. Ahorita lo explico esto. Tenemos ahí la latina visigoda, la alfonsina, la del duque de Alba, la del rabino Salomón, Francisco Encinas, la Biblia Ferrara, y luego esta la tenemos ahí en los años en que aparecen estas Biblias, anteriores a la Biblia del Oso. Todavía no estoy hablando de la Biblia del Oso hasta este momento. La Biblia del Oso, antes de que aparezca esta Biblia del Oso, ya te hablé de otras traducciones. Entonces, tenemos la Septuaginta. De la Septuaginta aparece la Biblia alfonsina, que ya está la alfonsina, ya no está en latín, está en castellano. Pero después llega la Biblia del Oso,
que se publica en 1569 por Casiodoro de Reina, que marcó un giro en las traducciones al castellano. O sea, la Alfonsina fue la primera al castellano, pero la Biblia del Oso es la que hace un parte agua, un aquí, un antes y un después. La Biblia del Oso. La Biblia del Oso, ahorita lo hablo, porque después de la Biblia del Oso, usted puede ver al menos 18 versiones diferentes que salen. No voy a hablar de todas, pero sí quiero hablar que la primera Biblia completa con los libros deuterocanónicos en español es la Nácar Columna. Ok, esa sí tiene todos los libros que están en la Septuaginta, los trae al español, la Nácar Columna. Ok, esa es la traducción completa, la primera Biblia católica. Después, donde yo quiero detenerme, sale la Biblia del Oso, pero ¿qué de la Reina Valera que tenemos nosotros en nuestro tiempo? Bueno, este señor Cipriano de Valera tomó la Biblia de Casiodoro de Reina y empezó a corregirla. Y cuando corrige la Biblia del Oso, aparece la Biblia del Cántaro, que es publicada en 1602. ¿Lo vio? ¿De dónde viene ahora lo que nosotros conocemos? Esa Biblia del Cántaro es conocida después, al correr de los años, como la Reina Valera. Toman Reina de Casiodoro, toman de la Biblia del Oso, toman el apellido Reina, y de la del Cántaro toman Valera. Entonces, al unirla las dos, por Cipriano de Valera, ya se conoce como la Biblia Reina Valera. Es esta Reina Valera, hasta la actualidad, la traducción de la Biblia al español más difundida, especialmente en Sudamérica. Ha influido notablemente en las creencias teológicas de los protestantes. Esto tiene un fundamento muy fuerte, las doctrinas teológicas del pueblo evangélico, la Reina Valera. Y es insustituible, o sea, no se puede cambiar de esa versión por muchos líderes religiosos. La Reina Valera. La Reina Valera. ¿Ve? Eso es lo que tenemos ahí. Aunque muchas traducciones, estimados, son buenas, las traducciones rara vez son perfectas, por no decir nunca. Una traducción de otra traducción de otra traducción va cambiando mucho el sentido de lo que se quiso decir en el original. Sin embargo, estimado, la pérdida de significado en la traducción no debería hacernos escépticos sobre el contenido de nuestras Biblias traducidas. No, no debe de hacernos escépticos. Ay, pues yo ya no creo en la Biblia. Entonces, ¿en qué vamos a creer? Sigue creyendo que la Biblia es la palabra del Señor, que Dios guardó la palabra para que llegara hasta este momento a tu vida, para cambiarte, para transformarte, para bendecirte, para darte esperanza, para fortalecerte. La palabra de Dios hasta hoy en día, como ha llegado después de tantas traducciones, aún sirve para bendecir tu vida. Entonces, no vamos a dudar de que la Biblia no es la palabra de Dios. Hasta nuestro tiempo se cree que hay alrededor de 7,378 idiomas y tenemos traducidas en 717 idiomas la Biblia completa. 717 idiomas. Del Nuevo Testamento se tienen 1,582 traducciones en esos idiomas. Imagínate, de 7,000 todavía nos falta. En porciones de la Escritura se han traducido a 1,196 idiomas diferentes. O sea, tenemos hasta nuestro tiempo más o menos actual. Esto fue en septiembre del 2021. Estamos en el 23 ya. Se traduzco la Escritura a 3,495 idiomas. La palabra de Dios se sigue traduciendo, así como dijo el escritor Frame, como lo dije al principio, que Dios usó el día del Pentecostés para traducir el evangelio a diferentes idiomas. Hoy en día
la iglesia, el cuerpo de teólogos está tratando de que esta palabra llegue a más idiomas. Esto se debe a las traducciones. A Dios gracias por las traducciones. Yo te invito para que conozcas esta nueva traducción contemporánea de la Biblia. Hazle clic ahí en tu pantalla, hazle clic o copia ese enlace y ve al proyecto Evangelio, donde te vas a encontrar con una nueva traducción. Te la recomiendo. Bueno, es uno de mis profesores, es uno de mis maestros que están ahí involucrados desde el Ecuador. Te invito del seminario Semisud, te invito para que veas esta nueva traducción, una traducción contemporánea de la Biblia. Te invito para que le hagas clic, para que veas todas las traducciones hasta dónde pueden llegar para llevar el poder del evangelio al conocimiento. Ya después estaré hablando que dice, es que hay un error doctrinal, es que no fue bien traducida. Ahorita solamente quise dar una historia de la traducción de la Biblia, no la traducción que está buena, que está mala, que sí sirve, que no sirve. Ese no es el propósito de este video. El propósito es que tú tengas conocimiento de una parte de la historia de las traducciones de la Biblia, cómo ha llegado hasta nosotros. Y en este día quiero invitarte nuevamente al proyecto Evangelio. Te invito y que la puedas disfrutar. Por lo pronto, tengo que decirte lo mismo de siempre. Perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido en hablar de estos asuntos. Y te invito para que la próxima clase te unas conmigo la próxima semana para que veamos juntos qué son los libros deuterocanónicos. ¿Te acuerdas de lo que te hablé? Que la Biblia Septuaginta aceptó los libros deuterocanónicos, los introdujo, y aún los apócrifos. Bueno, yo quiero hablarte de esos libros deuterocanónicos, de la cual el pueblo judío, cuando llevan el canon de la Tanaj o de la Tanaj, ellos deciden no meter estos libros deuterocanónicos. ¿Qué son esos libros? ¿Cuáles son? Te invito a la próxima semana, mi estimado hermano, conéctate con nosotros y espero que sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.